Bueno, muchachos, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchachos. Me permití poderles hacer el video para que ustedes puedan entender un poquito más el tema. Es un tema sumamente fácil, de la cual hay que poder prestar atención a la explicación. Lo voy a hacer lo más breve posible para que ustedes puedan entender. Ok, entonces voy a proceder con la explicación, haciendo un compartir de pantalla. Como siempre, vamos a compartir toda la pantalla para que ustedes puedan ver la explicación. Ok, en este instante he puesto la primera pregunta de nuestro ejercicio, de la cual consiste justamente en poder hallar en el primer ejercicio que nos dice, tenemos que hallar el noveno término de esta progresión aritmética, en donde los primeros tres términos serían 7, 10 y 13, de tal manera que existe una pequeña fórmula que en la cual tenemos que aplicar y que constantemente para cuando tenemos que resolver estos ejercicios de progresión aritmética, la vamos a tener que aplicar. Ya, el tema es sumamente fácil. Ya, primero lo que tenemos acá es justamente A sub uno. ¿Qué significa A sub uno? Para ustedes ya es comúnmente poder decirle que este nos está indicando que es este va a ser el primer término, ¿ok? Este va a ser el primer término, o sea, el número. En este caso, con respecto al primer ejercicio, el primer término sería el número 7. Ok, también hay otra letrita por aquí desconocida que se llama la letra N. La letra N justamente es el número al cual tenemos que calcularlo. Por ejemplo, me está pidiendo que es el noveno término. Entonces, como nos está pidiendo justamente que es el noveno término, déjenme ver si se está grabando. Esperemos que se esté grabando. Listo. Sí, creo que se está grabando en esta computadora. Ok. Entonces, voy a continuar. Disculpe. Aquí la letra N significa que es el número a calcular. En este caso sería el noveno término, ¿ok? El noveno término. Y entonces en vez de colocar N, tenemos que colocar el 9, ¿sí? Porque estamos calculando el noveno término, ¿sí? En su debido caso, acá también iría, en esta letra N, iría también el número 9. ¿Por qué? Porque es el noveno término. Y con respecto al segundo ejercicio, si ustedes observan, aquí, si ustedes observan, tenemos el número 12, el 12. Entonces, en vez de colocar 9, vamos a colocar 12 y acá también, en vez de colocar 9, vamos a colocar 12. Y la diferencia, ¿cómo sabemos la diferencia? Pues tomamos esos tres números, en este caso sería el 7, sería el 10 y sería el 13. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia o cuánto le faltaría al 7 para llegar a 10? Le faltarían 3, ¿ok? Le faltarían 3. Y de esta manera, del 7 al 10 faltarían más 3, ¿ok? Más 3. Asimismo, nos hace falta del 10 al 13, nos faltan más 3. ¿Entendido hasta ahí? Espero que sí. Ese va a ser justamente el número que yo voy a necesitar y ese va a ser la diferencia. La diferencia es simplemente el espacio o la magnitud que hace falta de un número del otro. ¿Ok? La diferencia vendría a ser para esta sucesión, 7, 10 y 13 vendría a ser la diferencia de 3, porque cada uno de los números va en 3 en 3. Por ejemplo, yo ya sé que el cuarto número del 13 le sumaría 3, sería el siguiente número, o el cuarto número sería 16. Entonces, para poder encontrar el noveno término y no poder estar haciendo 3 más 3 más 3, lo que yo voy a hacer es aplicar la siguiente fórmula. En vez de colocar n, voy a colocar el 9. Aquí propongo el igual. A sub 1, ¿cuál es el primer término? El primer término es el número 7, que eso lo voy a colocar aquí, el número 7, más, y aquí n vendría a ser 9 menos 1. Y la diferencia habíamos determinado como 3, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer acá? Pues simplemente sería resolver nuestro ejercicio. 9 menos 1 nos quedaría 8. Ok, aquí colocamos el 8 y por acá sería 3. Entonces, de la misma manera, vamos a ir resolviendo lo que sería 8 por 3 o 3 por 8 nos quedaría 24. Entonces, colocamos aquí el resultado de la multiplicación de 8 por 3 nos quedaría 24. ¿Ok? Y sumamos en este caso las dos cantidades que nos saldría un resultado de 31. ¿Ok? Un resultado de 31 que sería el noveno término. Este A sub 9 siempre va a seguir ahí, porque que incomodando un poquito acá. Entonces sería A sub 9. ¿Ya? Entonces el noveno término sería 31. ¿Ok? Espero que ustedes hayan entendido. ¿Ok? Y en su debido caso, les voy a seguir explicando el siguiente ejercicio. Le voy a seguir explicando el siguiente ejercicio. Entonces voy a jalar este ejercicio para el otro y de la misma manera voy a seguir. Como yo ya hice el primer ejercicio, voy a saltarme al segundo y me está diciendo todo y voy a aplicar la misma fórmula para todos, lo voy a hacer con marcador azul. La fórmula es A sub n es igual a sub 1, sería más, abro paréntesis, coloco la letra n disminuido en 1 y multiplicado por la diferencia. A sub n, entonces, n, ¿cuánto vale n? Para nuestro segundo ejercicio me está indicando que debo de calcular el doceavo o el decimosegundo término. Entonces voy aquí a colocar el número 12. Es igual. El primer término de esta progresión, o sea, del segundo término, del segundo ejercicio, sería 5, el primer término. Entonces aquí yo debo colocar el número 5 más. Por acá sería 12. Nuevamente debo colocar ese número 12 disminuido en 1. Y la diferencia tengo que tomar esos números de esa sucesión. Sería 5, sería el 10 y sería el 15. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Ver cuál es la diferencia entre esos números, entre el primero y el segundo. Yo veo facilito que la diferencia sería de uno del otro, sería más 5. Ok, y como es más 5 pues tendré que yo multiplicar el 5 aquí. Entonces tenemos que resolver esto, sería 5 más 12 menos 1 nos quedaría 11 por 5. Al momento de resolver, pues nos quedaría 5, 11 por 5 nos quedaría 55. Si sumamos 55 más 5 nos quedaría 60. Y ese sería justamente el décimo segundo término de esta progresión aritmética. Y así sucesivamente podemos utilizar el 48 en la letra n, en el cuarto ejercicio sería el 73, en el quinto ejercicio sería el 12, como están aquí las cantidades a calcular. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces yo voy a explicar el siguiente ejercicio que nos menciona acá. eh, Nos menciona en este problema matemático, en esta progresión aritmética, es sumamente fácil. No vamos a tener que calcular. Dice aquí, calcula el quinto, o sea, el quinto, el décimo y el enésimo término. Ese enésimo término no lo he explicado, pero ustedes tranquilamente pueden calcular lo que sería el quinto y el décimo. Solamente voy a calcular el décimo, ¿ya? Entonces, por el momento, por ejemplo, te quedaría a proponer lo que sería la fórmula A elevada a A sub n. Acá voy a colocar A sub 1 más, según la fórmula, estoy copiando la fórmula que les había mencionado al principio, n menos 1 por d.
en donde sabemos que en este caso nos está pidiendo el décimo término, sería el que esté en puesto 10. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar, como está en el puesto 10, vamos a colocar no puedo escribir, a sub 10, porque estamos hablando que vamos a calcular el décimo término. Y para nuestro primer término, porque nos está pidiendo el primer término, es el número 2. Por ejemplo, el primer término para el segundo ejercicio es el 16. Para el tercer término, el primer término sería el 3. Y para nuestro ejercicio, nuestro primer término sería el -6. Entonces aquí tenemos que colocar el número 2. Por acá colocamos más, ponemos el valor de n sería 10, -1. Y aquí tenemos que pararnos porque tenemos que ver cuál es la diferencia. ¿Qué número tenemos? Tenemos el 2, tenemos el 6, tenemos el 10, tenemos el 14. ¿Y de cuánto a cuánto van? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, de 2 para llegar a 6 hay una diferencia de +4. De 6 para llegar a 10 tenemos una diferencia de +4. Y de 10 para llegar a 14 tenemos una diferencia de +4. Entonces, nuestra diferencia sería 4. Ok, entonces por acá sería a elevado a la 10, a sub 10. Vamos a resolver, nos quedaría 2 más 10 menos 1 nos quedaría 9. Ok, por aquí colocamos 9 por 4. Y por acá nos quedaría a sub 10 es igual a 2 más 4 por 9 nos quedaría 36. Ok, y 36 más 2 nos quedaría 38. Significa que el décimo término de esta progresión aritmética de nuestro primer ejercicio es el 38. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos seguir explicando nuestro ejercicio. Entonces yo voy a explicar eh, el siguiente ejercicio y lo explico porque yo sé perfectamente que el video se puede retroceder y van a poder ustedes vigilar cuál sería el proceso. Entonces, nuevamente voy a explicar el tercer ejercicio, o bueno, el segundo, voy a seguir con el segundo. A sub n es igual a sub 1 más, en este caso sería n menos 1, a ver, sería por acá, n menos 1 por la diferencia. En su debido caso tenemos que sustituir. A sub n nos está pidiendo el décimo término. El décimo término, quiero calcular el quinto término, por ejemplo. Voy a calcular el quinto término, muchachos. Entonces sería a sub 5 es igual. ¿Cuál es nuestro primer término de esta progresión? ¿Cuál sería nuestro primer término? Claro, nuestro primer término sería el número 16. Entonces sería 16 más n, colocamos nuevamente el 5 y disminuido en 1. Y para sacar nuestra diferencia, pues tenemos que nosotros escribir nuestros números aparte. Y mire lo que va a suceder en comparación con los otros ejercicios. ¿Cuál es la diferencia del 16 al llegar al 13? Para poder saber la diferencia sería de -3. ¿Por qué sería de -3? Porque estoy disminuyendo. ¿Se acuerdan en los anteriores ejercicios? Estaba aumentando la cantidad. En este caso está disminuyendo. Porque el 16 para poder llegar al 13 hay que disminuirle 3 puntos. Hay que disminuirle 3. Y asimismo el 13 para llegar al 10 hay que disminuirle el 3 y así sucesivamente. Entonces, esta progresión aritmética en su diferencia sería -3. Y asimismo, 10 para llegar a 7 hay que disminuirle 3. ¿Ok? Entonces, por aquí debemos colocarle -3. A continuación, procedemos a prácticamente aquí a resolver nuestro ejercicio. Porque el mouse que me está fallando sería 16
más 5 menos 1 nos quedaría 4. Y en la parte de afuera tenemos multiplicando un menos 3. Ok, entonces por acá tenemos a sub 5 sería 16. Y aquí tenemos que multiplicar. Tenemos que multiplicar. Más por menos nos quedaría menos. 4 por 3 nos quedaría 2. Y 16 menos 12 nos quedaría 4 positivo porque el 16 es mayor. Entonces nuestro quinto término sería 4. ¿Ok? Nuestro quinto término sería 4. Y para poder calcular asimismo nuestro enésimo término, miren lo que va a suceder. Nos vamos a dejar llevar por una pequeña fórmula. Nos vamos a dejar llevar por una pequeña fórmula. Eh, para calcular la fórmula de nuestro enésimo término, ok, vamos a colocar la letra B. Vamos a colocar la letra B, N. Y aquí vamos a colocar más C. Esto es igual enésimo. Voy a colocar la N grandota. Ok, nuestro enésimo término en mayúscula. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues para nosotros calcular, de aquí lo que debemos determinar es el valor de B y el valor de C. ¿Ok? Eso es lo que debemos terminar. ¿Cómo calculamos el valor de B? Es simple, es la diferencia. ¿Ya? En este caso sería menos 3. Entonces aquí debemos colocar menos 3. Menos 3 sería, y aquí la n va porque va. La n nunca se cambia. Y aquí va a depender, esta letra C, va a depender de la siguiente, de la resta entre el primer término y la diferencia. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que restar esto con esto. Entonces digo, primero escribo el 16 y como tengo que restar voy a escribir el negativo. Y como el otro número está negativo, entonces tengo que colocar menos 3. Ok, entonces tengo que colocar el menos 3. Y aquí al momento de multiplicar nos quedaría menos por menos, nos quedaría más. Entonces nos quedaría 16 y menos por menos es más, nos quedaría más 3. Entonces aquí nos quedaría como resultado 19. Y ese 19 iría aquí. Como nos salió positivo, entonces iría más 19. ¿Ok? ¿Y cómo sacamos, por ejemplo, el primer término? Si yo pongo en n, si yo pongo en esta letra n el número 1, quiero sacar el primer término. Por ejemplo, debería yo colocar menos 3 por 1. Y aquí le pongo más 19. ¿Cuánto me sale, ustedes creen que me sale como resultado? Si yo digo menos 3 por 1, me quedaría menos 3. Menos 3, menos 3 más 19 nos quedaría 16. Y ese es el primer término que encontramos aquí. Entonces, profe, y para encontrar el segundo término común, debemos colocar el 2. Solamente colocando mediante esta fórmula que se encuentra aquí, podemos determinar los números que a ustedes les parezcan. ¿Ok? Entonces sería, por ejemplo, yo quiero colocar el 2. Supongamos, aquí sería menos, voy a utilizar la misma fórmula, pero voy a colocar el 2. Quiero saber cuál es el número y debe salirnos menos 13. Entonces acá sería el 2, por acá sería más 19. Menos 2 por 3 nos quedaría menos 6. Menos 6 más 19 nos quedaría 13. Ahí está. Y así sucesivamente yo puedo calcular el tercer término colocando el 3, el cuarto término colocando el 4, el quinto término colocando el 5. En esa pequeña fórmula, a esto se le llama calcular o determinar el enésimo término. El enésimo término, que sería el enésimo término sería esta pequeña fórmula, menos 3n más 19. ¿Ok? Entonces voy a pasar a la siguiente y voy a colocar la fórmula para calcular el enésimo término, que sería, había puesto la letra B,
n más c. Por ejemplo, en el anterior ejercicio voy a copiar el ejercicio y yo quiero calcular el enésimo término de esta progresión aritmética para si no fuera menos. A ver, vamos a escribir el primer número. El primer número es 3, ¿ya? Nuestro segundo término es 2,7, ¿ok? Nuestro tercer término sería 2,4, ¿ok? Y nuestro cuarto término sería 2,1. Pila. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre 3 y 2,7? Ya, entonces aquí deberíamos ser, para mí pensar sería 0,3, debería ser menos 0,3. Para llegar de 2,7 hay que disminuirlo, ¿verdad? Entonces hay que restarle menos 0,3 y así sucesivamente. Hay que disminuirle 0,3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En este caso sería, nuestra fórmula sería menos 0,3, porque es la diferencia. Aquí colocamos la letra n que siempre va. Y para sacar c, mire lo que va a suceder para sacar c. Para sacar c tenemos que restar estos dos valores, estos que están aquí, que sería 3, restar, que es la fórmula que nos está indicando la ley, que hay que restarlo. Y aquí colocamos menos 0,3. Menos por menos, ustedes saben perfectamente que nos sale más, entonces nos quedaría 3 más 0,3. Y 3 más 0,3 obtenemos como resultado 3,3. Entonces quiere decir que el resultado de la C sería 3,3. Y a esto se le llama la fórmula de enésimo, la fórmula enésima. Esta es la fórmula que nos va a ayudar a nosotros a poder calcular cada uno de estas series. Por ejemplo, sabemos que el tercer término es 2,4, ¿ok? El tercer término. ¿Qué pasa si en esta fórmula yo coloco el número 3? Entonces, mire lo que va a pasar si yo coloco el número 3. Lo voy a hacer con otro color. Entonces, colocamos acá menos 0,3 y por acá coloco el número 3. Debe salirme 2,4 más 3,3. Entonces, si nosotros multiplicamos, si multiplicamos este 0,3 por 3, mire lo que va a pasar. Entonces, 3 por 3 nos quedaría 9 y 3 por 0, 0. Entonces nos quedaría menos 0,9. Pila, nos quedaría 0,9. A ver, creo que ahí parece que fuera otro número. 9. Y por acá le sumamos esto, sería más 3,3. Sí, a eso de allí es una resta, ¿verdad? Entonces, al restar esta cantidad nos quedaría 2,4. ¿Ya? 2,4 nos saldría positivo. Ahí está. Yo puedo colocar el quinto término en esa fórmula, el sexto término, el octavo término, y me debe de salir la cantidad. A eso se le considera el enésimo término. Ya muchachos, espero que les haya ayudado esta pequeña intervención, este pequeño video, para que en sí le pueda ayudar a cada uno de ustedes. Y bueno, espero que mañana salgan bien en la evaluación. Gracias, bendecida tarde y noche.